Autoría, participación y responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nuevamente, mi nombre es Yusmaira Ramírez y en esta ocasión vamos a analizar y dar a conocer el tema 12, como se presentó, es autoría y participación en el proceso penal. Y que tiene que ver con la forma en la cual una o más personas intervienen desde que se inicia la comisión de un hecho delictivo y que abarca desde el momento de la preparación de esa comisión, inclusive hasta el que la ejecuta, que instiga a otro a cometerlo, que se vale de otro para llevar a cabo el delito, y también quienes van en su auxilio o en su ayuda para que se lleve a cabo este hecho, dando lugar a la complicidad. Con estas figuras jurídicas que desarrollaremos a lo largo de esta presentación, se manejará lo que es la autoría y la participación. Ahora bien, en este sentido, no es lo mismo hablar de autoría que de participación. En este momento yo comenzaré a desarrollarles lo que es el tema de la autoría y a posteriori mi compañero de la participación. Antes de iniciar este concepto, es importante destacar y precisar que estas figuras no aparecen y no se encuentran referidas en nuestra Constitución, tampoco en nuestras leyes especiales, ni en el Código Penal, tampoco en el Código Orgánico Procesal Penal. Por su parte, en el Código Penal habla de que cuando varias personas concurren en la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores o cooperadores inmediatos quedan sujetos en la pena correspondiente en el hecho perpetrado. Sin embargo, existen muchas teorías, doctrinas, existen autores que reconocen la autoría como la figura jurídica no reconocida dentro de la ley, pero que tiene una importancia particular porque trata al actor del hecho o del delito. Es decir, que a simple vista pareciera que el tema de la autoría es algo que es muy práctico. Sí, es muy fácil cuando se trata de que el autor es una sola persona. Es fácil determinarlo, pero se nos complica cuando la comisión del hecho delictivo converge en varias personas. En ese sentido, el problema se forma y se torna más difícil para calificar esa participación criminal de cada una de esas personas que convergen en esa actuación. Por esta razón es importante determinar desde la base, desde la raíz, la conceptualización. Y en función a la conceptualización, en un intento inicial podríamos decir que la autoría en principio consiste en que el sujeto activo por su propia persona o valiéndose de otro realiza a través de todos los elementos un hecho punible de tipo penal. Pero no nos podemos quedar más allá, o sea, no nos podemos quedar con esta conceptualización básica. Yo hice unos análisis dependiendo de lo que dice la teoría objetivo formal y la teoría del dominio del hecho, que a continuación se las voy a dar a conocer a través de esta presentación y de esta lámina, donde les especifico cada uno de ellos para que ustedes tengan un concepto más general de lo que es la autoría. Acá tenemos tres conceptos: el unitario, el extensivo y el restrictivo. El unitario es considerado el más amplio de todos. Está relacionado con el vínculo causal. Todo aquel que preste una colaboración causal para un resultado es causal. Hay una equivalencia que significa que toda condición que produzca una causa lleva a un resultado y ese es el autor y se aplica la pena de autor. De acuerdo a esta teoría, no existe comportamiento accesorio en la comisión del delito. Todos los que intervienen son autores. No tiene condición uno u otro, es decir, que se equiparan. Entonces, esta acepción es considerada injusta, que no va de la mano con un sistema democrático y social, no es garantista. Por otro lado, tenemos el extensivo. Es una prolongación del unitario porque establece, al igual que todos los que intervienen en el hecho son autores, pero tiene una excepción. A menos que en el derecho positivo exista una tipificación o calificación para ese otro comportamiento. Es decir, que si en nuestro Código Penal se establece quién es o quién no es cómplice y autor, ya allí, al estar establecido,
dentro del derecho positivo está esa excepción al concepto extensivo, pero también tampoco es justo, tampoco es garantista este concepto. En tercer lugar tenemos el restrictivo. Este es el que más peso tiene en la actualidad. Solo algunos de los intervinientes en la comisión del delito son autores, otros no lo son, otros tienen otra forma de participación, como lo he venido mencionando. Otros son cooperadores inmediatos, determinadores, cómplices, etc. Esta concepción es más acorde al Estado de Derecho. Matices en cuanto al enfoque del autor. Veamos cómo la teoría formal ve al autor como el que ejecuta por sí mismo el hecho. La misma utilizada actualmente por la mayoría de los estudiosos en el área jurídica. Y la teoría del dominio del hecho, que en el caso de la autoría es imprescindible, porque a través de ella se determina que el autor también es quien domina el hecho. Es quien decide, es quien imparte, si suspende, si modifica todo lo que es el dominio sobre el resultado del hecho. En esta teoría se explica que se debe tener unas condiciones para ser autor, y es el dominio sobre el hecho, el dominio sobre la voluntad del otro, que aquí puede ser por coacción, por error, estructura de poder organizado, por citar alguna, y el dominio funcional, que es cuando existe una división del trabajo y que dentro de esa articulación quien domina el hecho tiene unas funciones correspondientes a cada uno. Este dominio funcional está asociado sobre todo a la coautoría. Entonces pasemos ahora a las formas de autoría, partiendo de tres fundamentalmente: la directa, la mediata y la coautoría. Vamos a comenzar con la mediata, y cuando hablamos de la mediata es aquella en la que el autor se vale de otra persona para cometer el hecho, y esa otra persona se denomina instrumento. Hay autores que mencionan que la denominación del hombre de atrás, que es el que induce pero que no toma parte dentro de la ejecución del hecho, también es muy citada por muchos autores. Acá lo importante es puntualizar que hay una persona que utiliza a otra y que para que cometa el delito, que puede ser no responsable, y si lo es de manera muy limitativa. O sea, por ello es que es instrumento, y en esta autoría es propia sola para los delitos dolosos, porque el dominio del hecho mediante el dominio de la voluntad exige el dolo del sujeto. Por ejemplo, quien pide a otro que alcance una cartera en un restaurante porque se le olvidó a una tercera persona, toda vez que no es suya, está utilizando a otro para cometer el delito de hurto, que está tipificado en nuestro Código Penal. Entonces, específicamente, esto es un ejemplo muy claro de cómo es ese tipo de acciones dentro de lo que es la autoría mediática. Cuando hablamos de la autoría directa, es la realizada por sí mismo, por el autor que perpetra el hecho. En este sentido, puede ser material o puede ser intelectual. Cuando hablamos de la material o también ejecutor, es que él mismo comete el delito de forma directa y que puede hacerlo también en conjunción con otras personas de común acuerdo y tomar parte en la ejecución de ese hecho delictivo. Por ejemplo, cuando se ejecuta un robo en una entidad financiera a mano armada, existe la presencia no solo de una persona, sino de un grupo de autores, y son varios, y de manera directa ellos ejecutan y realizan el delito, también tipificado en el artículo 458 de nuestro Código Penal. Y tenemos la otra autoría, que es la autoría intelectual o el inductor, que es aquella persona que pretende realizar una conducta delictiva, pero que se vale de otro a través de la compensación económica o de una remuneración o de un pago, porque no está en la capacidad de cometer el delito. Hay autores que ven este tipo de delito como una participación, hay otros que lo ven como una autoría. Sin embargo, bueno, yo lo tomé en cuenta para acá como la autoría. En este sentido, un ejemplo típico
de este tipo de autoría directa es el sicariato. Se paga para ejecutar el acto, que es el homicidio. Tenemos en tercer lugar la coautoría. Cuando hablamos de la coautoría se refiere al que se realiza dos o más personas de manera conjunta para la comisión de un delito. En este caso, el dominio del hecho es común, es de todos. Y para que exista la coautoría debe existir un acuerdo previo entre los intervinientes, bien sea de manera expresa o tácita. Debe existir una bilateralidad entre los autores y tomar parte del hecho también. Por ejemplo, de la coautoría es la fabricación o la producción de un alimento cuando no se cumple con las normas sanitarias o reglamentarias para la ejecución de ese proceso productivo. Entonces se saca el producto al mercado, le causa daño a cierta cantidad de población y de personas, y existe allí un delito y una coautoría. ¿Por qué? Porque hay varias personas que participaron en la comisión de ese delito. Entonces, en este sentido, yo a continuación les voy a presentar también una lámina donde les esquematizo de manera precisa lo que es la autoría mediática, la coautoría directa y la coautoría. Otros tipos de autoría, que si bien es cierto no están muy clasificados, muy precisos dentro de todo lo que son los autores y estudiosos jurídicos, son delitos especiales. Reciben este nombre porque pueden ser cometidos por una determinada categoría de personas que el tipo indica y que reciben también el nombre de o delitos especiales o propios. Y en este caso se presenta una limitación a la esfera de los autores. Por ejemplo, funcionarios públicos, jueces, depositarios, personas religiosas, eclesiásticos. En este tipo de delitos operan figuras, la figura del intraneus, que responde como autor, y el extraneus, que responde como el cómplice del delito. Y estos términos son aplicados fundamentalmente a los delitos dentro de lo que es la administración pública y el patrimonio de las naciones. Un ejemplo de estos delitos es, por ejemplo, el recaudador de impuestos. Desarrolló un plan común de manera simultánea con un particular, realiza actos de apropiación de bienes del Estado. Y en este particular observamos que el intraneus es el recaudador, es el actor, y el extraneus es el particular, el cómplice. Entonces, en este caso, el dominio del hecho no es suficiente para ser el autor, sino que se vale de su categoría como funcionario público, de recaudador, para poder realizar el acto de apropiación, y se vale de este recurso, de su posición, para poder cometer el delito. Otro caso dentro de los delitos especiales es el delito especial que se exige un elemento subjetivo, distinto al dolo. En este sentido, el autor debe realizar un dominio sobre el hecho más el elemento subjetivo especial. Por ejemplo, en el caso de la apropiación indebida, este elemento es especial, en el cual el sujeto debe apoderarse ilegítimamente de un bien mueble, total o parcial, ajeno, para obtener provecho de él. Ahí están las dos figuras, no solo la del dolo, sino también de ese elemento subjetivo. Una de las tipificaciones de estos delitos especiales también que existe es el de apropia mano, donde solo el autor, si es el sujeto, es el que cumple personalmente esta acción. Por ejemplo, en el delito de la violación, que en nuestro código está tipificado en el artículo 374. En este sentido, solo puede realizarlo el propio sujeto y nadie más. Este tipo de delito especial a propia mano es también aplicable para el caso de la bigamia. Entonces, en estos sentidos, estos delitos especiales tienen unas delimitaciones o unas categorías donde el autor tiene un carácter específico y por ello son conocidos como especiales. Hay muchos casos y hay muchos ejemplos que yo podría
plantearle para que se pudiera entender un poco mejor lo que es el tema de la autoría. Sin embargo, de acuerdo a todos esos análisis y todos esos estudios que muchos autores han realizado, yo decidí sintetizarlos de esta manera para dárselos a conocer a todos ustedes. Ahora vamos a pasar con el siguiente compañero que nos va a hablar de la participación y cómo está constituida de igual manera.